Estamos aquí con el hermano Miguel Ángel, le agradecemos a Dios por su entrevista y queremos pedir si podemos partir con una oración. Bien, gracias Nelson por esta invitación y gracias Padre Bueno porque nos concedes reunirnos esta mañana y compartir lo que ha sido mi camino de fe. Gracias porque nos has concedido conocerte, conocer a tu Hijo Jesucristo. Danos paz, danos tu amor, para que seamos testigos de tu amor para con las personas con quienes nos encontremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, yo nací el año 1948, tengo 70 años, en un pueblito pequeño de Navarra, en España, en el norte de España. Era el tercer hijo, después vinieron otros 3 hermanos. Somos 6 hermanos que gracias a Dios vivimos. Nacimos en una familia sencilla de campesinos, en la que no había comodidades, había poco dinero, pero no faltaba el pan de cada día. Como vivíamos en el campo, había alimento para todos y había un clima de fe muy grande. Recuerdo de pequeñito, mi madre me enseñó a rezar, se rezaba todos los días el rosario en la casa, todos los domingos la misa era sagrada, un ambiente sencillo de campo. Y crecí como todos los niños, era bastante tímido y me atraía todo lo que se refería a Dios. Él estaba presente en nuestra vida. Dios era tan real en nuestra familia como era la abuelita, el papá, la mamá, los hermanos, la tía. Dios era alguien vivo que nos acompañaba, nos protegía. Por eso siento que ahí, en esa infancia sencilla y creyente, ya Dios estaba actuando en mi corazón. Okay. Sí. Yo tendría 7 años cuando ya fui acólito. Ya había hecho la primera comunión teniendo 6 años. Incluso fui confirmado antes. Recuerdo que todos los días a las 7 de la mañana era la misa en el pueblo y ahí estaba yo ayudando a la misa, a veces con un frío muy grande. Cuando tenía unos 10 años, más o menos, recuerdo que 2 sacerdotes capuchinos dieron una misión en el pueblo. Fue una semana que a mí me marcó. Recuerdo 2 frailes con hábito, con barba, que hablaban de la pasión de Cristo y el fraile lloraba al hablar de cómo Jesucristo había entregado la vida por nosotros. También hablaban de lo que se llamaba los novísimos: muerte, juicio, infierno y gloria. La palabra de aquellos frailes llegó a mi corazón de niño, que ya empezaba a ser adolescente. Y recuerdo que el último día de la misión, uno de los 2 preguntó: ¿quién quiere ser capuchino? Y yo, que era un niño tímido, me levanté y dije: yo quiero ser. Entonces, después de terminar la misa, hablaron conmigo, hablaron con mis papás y así se inició un contacto, una relación. Recuerdo que algún tiempo después fui invitado a un cursillo, se llamaba entonces, vocacional, en que nos hacían preguntas, orábamos. También había
un sacerdote que era psicólogo y nos hicieron unos test. Total que yo con, no sé, unos 11 años fui ya al seminario de los capuchinos. Era algo que hoy día a lo mejor puede parecer como incomprensible, pero en aquel tiempo era normal que uno con 12 años fuera al seminario y ahí siguiera estudiando y se orientara ya vocacionalmente para ser religioso y sacerdote. Puedo decir que en mi familia había un ambiente tan religioso como el seminario. Entonces yo en ese lugar estudié, terminé la enseñanza básica, la enseñanza media, y por una parte era un clima, bueno, como un internado, en que había deporte, estaban los estudios y también la oración. A vacaciones iba a mi casa y entonces ya estaba dentro de mí desarrollándose esa semilla que fue sembrada en mi niñez. Sentía que Jesucristo me invitaba para trabajar con Él, para ayudar que el mundo fuera mejor. En ese tiempo de la adolescencia, ciertamente surgían interrogantes, porque yo por una parte tenía, bueno, una fe sencilla de niño y quería consagrarme a Dios ya con siendo adolescente. Al mismo tiempo sentía en mi corazón, qué sé yo, la atracción por las chiquillas, el deseo de pasarlo bien. Entonces había en mi corazón como una cierta lucha. Recuerdo que cuando tenía unos 17 años, o 18, me planteé directamente qué quería hacer con mi vida. Y yo intuía que mi camino era consagrarme al Señor en la vida religiosa, franciscano-capuchina, pero al mismo tiempo sentía que tenía poca experiencia de la vida. Y recuerdo que con otros jóvenes planificamos ir a otra nación, a Suiza en concreto, para trabajar y crecer humanamente para después ir al noviciado. Pero hubo una serie de acontecimientos, conversé con la persona que me acompañaba espiritualmente y por fin, con 18 años, opté por entrar al noviciado, que fue un año marcante, un año en que se nos presentaba lo que era la vida franciscana, capuchina. Fue un tiempo intenso. Recuerdo que nos levantábamos tempranito para orar e incluso a medianoche nos levantábamos, se llamaban maitines, para rezar, o sea que nos acostábamos como a las 10 de la noche y a la 1 o 10:30 y a la 1 de la mañana nos levantábamos para orar. Hacíamos una hora de oración y después seguíamos durmiendo. Una vida marcada por la oración, el trabajo, la reflexión y también la vida fraterna, el vivir como hermanos. Trabajábamos manualmente, cuidamos la huerta. Recuerdo que también teníamos un gallinero vendíamos pollos, huevos, y con eso nos costeábamos el alimento. Entonces fue una juventud linda, muy idealista. El ideal de ser, en aquel tiempo lo resumíamos, ser capuchino, misionero y santo. Como decía antes, no tenía mucha experiencia del mundo, pero por eso era para mí muy importante el acompañamiento espiritual, porque surgían interrogantes, tentaciones. Entonces así crecí
Y con 20 años, hace exactamente 50 años, hice mi primera profesión como capuchino y me consagré al Señor en la vida consagrada y me entregué también a la fraternidad capuchina. Después de eso, estudié teología en Pamplona. Primero estudiábamos en el convento, en aquel tiempo había muchas vocaciones. Recuerdo que en el convento en que yo vivía, éramos como 100 hermanos, 40 de los cuales éramos estudiantes. Éramos de España, de Navarra, del País Vasco, también había hermanos de Filipinas, como 9, había 5 de Ecuador. Los 3 primeros años estudiábamos en la casa y el último año, el cuarto, ya en un centro que dependía de la universidad, que estudiábamos junto con otros religiosos, con los seminaristas, también laicos, y así es que con 24 años, aún no cumplía, recibí la ordenación sacerdotal. Fue una juventud linda, muy idealista, entregada a la causa de Dios. También teníamos contacto con otros jóvenes. Yo recuerdo que trabajé varios años con los Scouts. Bueno, primero fui Boy Scout y después fue dirigente Scout. También trabajaba en la catequesis, recuerdo, con niños que hoy decimos especiales, que tenían, qué sé yo, había niños con síndrome de Down, otros tenían cierto autismo. Entonces trabajé con ellos. También recuerdo, a mí me gustaba el deporte, jugaba a básquet, teníamos un equipo y compartíamos con otros equipos, ¿verdad?, de la región. Entonces lo recuerdo con agradecimiento, ese tiempo como de primavera de mi vida, en que se fue moldeando mi corazón. Ya siendo niño, yo sentía la invitación a consagrarme a Dios. Y el ambiente de mi familia y luego del seminario favorecía. Entonces, cuando fui al noviciado, tenía muy claro que yo quería ser hermano franciscano capuchino. Tanto me atraía la vida de San Francisco, hermano de todos, que pensé que mi camino no era ser sacerdote, sino religioso hermano. Lo hablé con el maestro de novicios y poco a poco me ayudó a entender que ser hermano menor no tenía por qué ser contradictorio con ser sacerdote, porque yo sentía que el sacerdote tenía un rol, ¿verdad?, como muy protagonista, y yo sentía que estaba llamado a vivir en la sencillez, en la humildad. Y me pareció descubrir que el sacerdote no debe tener otro privilegio que servir. Y por eso ya con 21 años tenía claro que mi camino era ser hermano menor capuchino y sacerdote, invitado a anunciar la buena noticia del reino de Dios a todos y especialmente a los que más sufrían. Recuerdo que de estudiante en el verano trabajaba en el hospital, bañando a los enfermos, cuidando, haciendo los trabajos más sencillos, también cuidándolos, también estudié un poquito y ponía inyecciones, ponía suero. Sentía que por ahí el servicio a los más humildes, a los que más sufren, estaba a mi camino. Entonces ya descubrí que mi camino era ser hermano menor capuchino siendo sacerdote.
el año 1972, el día de San José, recibí la ordenación sacerdotal. Y a los pocos meses ya fui destinado a Chile. Yo en realidad no pensaba salir de España. Recuerdo que con otros dos religiosos pensamos en formar una fraternidad inserta en un medio popular, pero yo desde que profesé y me ordené sacerdote dije, aquí estoy, disponible. Y entonces hubo una necesidad concreta en Chile y 5 hermanos fuimos destinados a Chile. Estuve 5 o 6 meses en España, recuerdo trabajando en la enfermería provincial mientras se preparaba el viaje, y a fines de 1972, recuerdo en un barco muy grande en que veníamos más de 500 personas, llegué a Chile. Fue un cambio muy grande en mi vida. Yo venía con mucho idealismo. Aquí en Chile era el tiempo de la Unidad Popular, que algunas cosas me atraían mucho. Ese anhelo de una vida más digna para los más pobres. Llegué aquí, recuerdo que estuve primero en la zona de Los Ángeles, y ahí hubo como un aterrizaje de todo ese idealismo grande que había en mí, de alguna manera chocó con la realidad. Y vi que no era simple, ¿verdad?, el anunciar el Evangelio de Jesús en esta tierra. Yo recuerdo, tenía un deseo grande de vivir en fraternidad, orar juntos, discernir juntos lo que Dios nos pedía. No siempre era fácil. Recuerdo que estuve... Hermano, es como lo hacía el hermano Francisco, que leía la Biblia y la abría 3 veces para eso. Y yo todos los días empezábamos como fraternidad el día en oración, orando. Orábamos con los salmos, con la Biblia, y también la oración personal, muy importante. Ya desde ese tiempo yo tenía como metido en la cabeza que al menos debía dedicar todos los días 1 hora a la oración personal, aparte del oficio divino y de la Santa Misa. También me he dado cuenta que Dios me hablaba no solamente a través de la palabra escrita de la Biblia, sino también en las personas, en los acontecimientos, y por eso me parecía importante el discernir juntos lo que el Señor me pedía. Unas veces oraba, ¿verdad?, con la palabra de Dios de una manera seguida, un capítulo, otro, y otras veces, como le gusta a Nelson, abrir sencillamente a ver qué me dice el Señor. Sí, como decía antes, sentía que no había contradicción entre la vida en fraternidad y el ejercicio del ministerio sacerdotal. Sí que a veces se crea cierta tensión, porque uno ve muchas necesidades, personas enfermas, personas que piden orientación, dar clases de religión, visitar hogares de ancianos, el hospital, muchas cosas. Y por otra parte está la vida en fraternidad, que lleva consigo orar juntos, descansar juntos, planificar. Entonces a veces hay un poco de tensión, pero que con paciencia, con diálogo,
se soluciona. En mi juventud tenía una tendencia a lo mejor un poco a salir mucho, a trabajar mucho. Ahora me doy cuenta de que estamos llamados como fraternidad a ser signo del amor de Dios. Y de ahí la importancia de escuchar al hermano, de aceptarlo, de perdonarle y pedir perdón. Entonces doy mucha importancia a la fraternidad. Y yo creo, como dice la Biblia, no está bien que uno esté solo, necesita de los demás. Y un camino importante es el matrimonio, la familia, y un camino también es vivir en fraternidad. Un camino que no es fácil, porque tenemos distintos temperamentos, distintas sensibilidades, maneras de pensar, pero nos une el Señor y su proyecto de trabajar por el reino de Dios. Entonces, eso hace que con paciencia, con diálogo, tratemos de ser una fraternidad. Personas que tenemos a Jesucristo como el centro vivo y que Él nos envía y nos anima a trabajar también por los demás, especialmente los más necesitados. En este estilo de vida, como hermano menor capuchino, sacerdote, Dios es lo primero. Yo creo que desde niño Dios ha sido lo más importante en mi vida, pero también creo que ha habido como una cierta evolución en la imagen de Dios. Yo creo que cuando era niño, Dios era para mí alguien muy importante, poderoso, que estaba siempre presente, que me protegía, pero tal vez no estaba tan presente este aspecto que Jesús nos presenta de Dios como Abba, el Padre, el papito que nos ama. Y poco a poco, y creo como un regalo de Dios, he ido experimentando cada vez más que Dios es como un Padre que me ama incondicionalmente, que me acompaña, me perdona, confía siempre, siempre en mí. En mi vida ha sido muy importante el deber. Yo nací en un ambiente, en una familia con un sentido del deber muy grande, de la responsabilidad. Después he ido aprendiendo que el deber es importante, pero lo más importante es el amor. Que yo soy una persona amada, que Dios me ama como soy, que si tropiezo y caigo, me ofrece la mano. Yo creo que en mi vida había un malentendido temor de Dios, un miedo a Dios, como si Él me estuviera mirando a ver si descubría en mí algo que no le agradaba a Él. Hoy creo entender que Dios ciertamente me está mirando siempre, pero me está mirando con ternura, no para vigilarme y echarme en cara algo, sino para animarme a confiar en Dios, en Él, en los demás y en mí mismo. Es algo que está en camino, un proceso que todavía no alcanzó a vivirlo plenamente. Por eso para mí es muy importante, son muy importantes los momentos de soledad para estar con Dios.
y dejar que su amor me renueve, me pacifique, me libere. Yo soy una persona bastante nerviosa y a veces me tensiono ante circunstancias difíciles. Escucho que Dios me dice: Miguel Ángel, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te amo incondicionalmente. Haz lo que puedas y confía. Esto es una gracia que sigo pidiendo a Dios, que me conceda experimentar cada día más su amor y que mi vida esté fundamentada en Él, en su amor incondicional. Hay una frase que dice en el Antiguo Testamento que dice: por el nombre no tengas miedo, mío eres tú. Sí, sí. Yo creo que es la frase que más se repite en toda la Biblia. No tengas miedo, yo estoy contigo, yo te amo. Te tengo inscrito en la palma de mi mano. Dios me conoce en toda mi fragilidad, me comprende, me perdona, me anima a confiar, a descansar con Él y a dar a los demás el amor que Él me tiene. Creo que mi vocación es entregar la vida por los hermanos con quienes vivo, los hermanos que me rodean, los pobres, las personas que más sufren. Entregar la vida con amor, lavar sus pies, inclinarme ante el misterio de su dignidad. Desde niño, Jesucristo fue alguien importante para mí. Desde niño escuché y después empecé a leer el Evangelio de Jesús y me entusiasmó. Yo tenía 17 o 18 años cuando escuché las palabras de un sacerdote obrero que me marcaron. Él decía, era un sacerdote dominico francés que trabajaba en el puerto de Marsella. Él decía: la gracia de las gracias es tener a Jesús como alguien vivo, tan real y concreto como es un esposo, una esposa, un hijo, un papá, un amigo, alguien que ha entrado en mi vida, alguien que vive en mi corazón. Intuyo y quiero que así sea en mi caso. Jesucristo, el centro de mi vida. Diría, el amor de mi vida. Él dio la vida por mí. Él me acompaña siempre. Él me ofrece el perdón cuando fallo. Él me invita a trabajar con Él por un mundo más humano. Él está presente en mi vida y veo su rostro en el rostro de los enfermos, de los ancianos, de las personas de la calle, también en el rostro de mis hermanos. Jesucristo es el centro de mi vida. La Eucaristía es un momento especial en que acojo su amor. Me amó y se entregó por mí. Un momento especial en que Él me dice: yo estoy contigo, y vivo ese intercambio. Yo le entrego a Jesús mi vida tal como es, y Él me entrega lo suyo, que es el amor. Yo te amo, estoy contigo, y por eso la Eucaristía es un momento especial de intimidad con Él. También momentos de
de oración personal en soledad. Y también, y esto necesito subrayarlo, encontrarme con Cristo, encontrarlo en las personas, especialmente en los pobres, en los que más sufren. Le pido a Dios que me libere de una piedad cómoda. Yo tiendo a buscar a Jesucristo sobre todo en la oración, en los sacramentos, pero Él me dice que también está en las personas. Entonces le pido al Padre que me conceda unir en mi vida la oración y la misión. El Evangelio de San Mateo, capítulo 25, tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel, me visitaste, fui forastero y me acogiste, fui emigrante y me acogiste, estuve en la cárcel, me viniste a verme. Esas palabras me golpean el corazón y le pido a Dios que me conceda vivirlas, porque sé que en el atardecer de mi vida seré juzgado por el amor. Incluso si Jesús dice hasta que les dé un vaso de agua a estos pequeñitos, a mí me lo hace. Sí. Y yo tengo el peligro de querer encontrar a Jesucristo donde me gusta, en la tranquilidad de la oración, y Cristo está también en el que sufre. Creo que Dios me quiere ir sacando de mi comodidad, de mi egocentrismo, y enseñarme que la vida se nos ha dado y solamente entregándola la vivimos plenamente. Yo recibí el sacramento de la confirmación cuando tenía 5 años. No era muy consciente de lo que recibía y poco a poco, con los años, he ido descubriendo la importancia vital del Espíritu Santo, que era en mi vida también como el gran desconocido. El Padre, bueno, estaba muy claro, Jesús nos habla del Padre, Jesús también el centro de mi corazón, el Espíritu Santo, bueno, y fue, antes de ordenarme sacerdote, fui experimentando tal vez más, primero con la cabeza, con el conocimiento, la importancia del Espíritu Santo como el fuego del amor de Dios, lo más íntimo de Dios, y que ha sido derramado en mi corazón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ese versículo del capítulo 8 de la carta a los Romanos es para mí uno de los más importantes de toda la Biblia. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Espíritu que movía a Jesús a anunciar la buena noticia a los pobres, el Espíritu que movió a Jesús a ir al desierto, que le movió a entregar su vida en la cruz, ese Espíritu Santo habita dentro de mí. Y quiere ir purificando mi corazón del egocentrismo, del orgullo, de la soberbia, de la comodidad. Reconozco que soy un principiante y que necesito dejarle al Espíritu todo el espacio de mi corazón para que Él me purifique, me ilumine y me transforme. Yo con 20 años
hace 50 años, prometí consagrarme a Él. 50 años después, veo que soy como postulante, que necesito aprender los primeros pasos en el abandono, en la confianza en el Padre. Y es el Espíritu Santo el que me dice, tú eres hijo amado. Y es el Espíritu Santo el que me lleva hacia los demás para servir con amor. Y es el Espíritu Santo el que quiere ir unificando mi vida. Repito, me siento un principiante, un novicio, un postulante, y le pido al Señor que Él que empezó su obra en mí, la lleve a cabo como Él quiera. De los primeros recuerdos que tengo de mi vida en la familia, está el rezar en familia el rosario. Obviamente, yo si era un niño de 4 o 5 años, éramos 6 hermanos, bueno, ahí en el rosario de repente nos empujábamos, nos reñíamos, pero ahí estaba la conciencia de que María era muy importante. La mamá era central en la casa y también María era muy importante. Y esto especialmente creo que fue mi madre la mejor formadora. Yo recuerdo siempre a la Virgen del Carmen. Ese día mi madre iba a la ciudad, se confesaba, participaba en la Eucaristía, comulgaba. Siendo niño también, y después cuando fui al seminario, yo rezaba mucho el rosario. Había a lo mejor algo de costumbre. Después, con el tiempo, a lo mejor no rezo tanto el rosario como entonces, que yo recuerdo las 3 partes del rosario. Tenía como este deseo y lo hacía. Pero ahora cada vez más María es una presencia real en mi vida que me anima, me contagia la fe, la esperanza, la paciencia. De María hoy admiro la humildad, su disponibilidad para vivir el plan de Dios. Me admira de ella esa fe vivida a veces en la oscuridad. Como dice el Evangelio, por ejemplo, cuando se quedó Jesús en el templo de Jerusalén, María no entendía muchas cosas, pero ella se fiaba. Le dijo un sí en la Anunciación y ese sí lo vivió en cada momento de su vida. Yo también quiero hacerlo y le pido a ella que me contagie esa actitud de humildad, de confianza, de disponibilidad. No me es fácil porque el orgullo está presente en mi corazón y en mi vida. Entonces, hoy día no rezo tanto, pero sí María es una presencia cálida que me acompaña y de alguna manera me ayuda a hacer que Jesucristo sea el centro de mi vida. A ella la miro como la primera seguidora de Jesús y me anima a poner en Él mis ojos y escuchar su palabra. María es también, como rezamos en la salve, esperanza nuestra. Yo a veces me decaigo un poco ante problemas que surgen y miro a María, que pasó por momentos difíciles, especialmente en la pasión de su Hijo. Allí estaba ella muriendo con Cristo. Ella es nuestra esperanza.
y nos anima y me anima a no decaer en el camino, a poner la confianza en Dios. Hay una frase que dice, todo con María, ¿la has escuchado? Sí. María, en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús está en la cruz, le dice al discípulo amado, este es tu hijo, esta es tu madre. Y el discípulo la llevó a su casa. Yo también quiero vivir todo con María, llevarla a mi casa, a la casa de mi corazón, y vivir todo con ella. Es la madre. Yo uno mucho la figura y la realidad de mi madre, Benita, que murió hace, no sé, unos 7, 8 años, con 90 años, y todos los días rezaba el rosario. Uno a mi madre, Benita, con mi madre María. Están como entrelazadas, inseparables, y ambas me animan a confiar y a entregar mi vida con amor. Hay una frase, o sea, si uno no puede rezar un rosario completo, rezar un denario, por ejemplo, o un solo Ave María. Exacto. Y me parece importante meditar con María los misterios de la vida de Jesús, misterios gozosos, dolorosos, gloriosos, luminosos, que son los misterios de mi vida. En mi vida también hay misterios gozosos, momentos de alegría, momentos dolorosos también. Entonces María me acompaña y suavemente me anima a confiar y a entregarme. Quiero terminar este encuentro, este diálogo, esta entrevista, con las palabras que Francisco pone al terminar la carta a todos los hermanos, que dice: omnipotente, altísimo, justo y misericordioso Dios, concédenos a nosotros miserables hacer lo que sabemos tú quieres y querer siempre lo que te agrada, a fin de que interiormente purificados, iluminados y encendidos por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y llegar por sola tu gracia a ti, oh Altísimo, que en Trinidad perfecta y en simple unidad vives y reinas, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.